amados hermanos, a nosotros mismos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dios le habla a la iglesia de Sardis. Y mire lo que le dice a la iglesia de Sardis. Gloria sea el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras. Dios conoce la obra de cada uno de nosotros. Que tienes nombre de que vives. ¿Pero qué? ¿Pero estás qué? Pero estás muerto. Esta iglesia había apariencia de que estaba viva, de que tenía vida, pero la realidad espiritual, ¿sabe cuál era? Que estaba muerta, gloria a Dios, porque ya la presencia del Señor ya se había ido, porque ya la presencia de Dios ya no estaba en la iglesia. Había movimiento, pero no había presencia. Aleluya. Había dones, pero ya no había presencia. Había maestros, pero ya no había presencia. Había predicadores, pero ya no había presencia. Gloria a Dios. Había mucho movimiento, pero no era el movimiento de Dios. Hay muchas iglesias que Dios guarde oasis de estar caminando y no saber que la presencia de Dios no está. Usted es templo, yo soy templo, morada del Espíritu Santo. Y por eso la Biblia dice que tú tienes que examinarte a ti mismo, mi amado hermano. Examínate, examíname. Yo debo de examinarme a mí mismo. Aparte, la que examina también es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra del Señor. Aleluya. La palabra es viva, mi amado hermano. La palabra siempre va a crear un efecto en la vida del oyente, en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, en la vida de aquel que Dios ha llamado. Gloria sea el nombre del Señor. Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado. Les digo algo, Sansón tenía un llamado de parte de Dios. Jueces capítulo 13, versículos 3 al 5. Jueces capítulo 13, versículo 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel. ¿De la mano de quién? De la mano de los filisteos. Dios llamó a Sansón desde el vientre de su madre. Dios tenía un plan en la vida de Sansón. Gloria sea el nombre del Señor. Y podemos ver el origen que
dijo que él iba a comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, que Sansón tenía llamado, Sansón estaba ungido, Sansón estaba consagrado y Sansón estaba apartado, ¿verdad que sí? La Biblia lo dice, mi amado hermano. La Biblia lo describe. Yo no puedo inventártela. ¿Por qué? Porque está en la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Sansón seguía funcionando sin la presencia. Sansón seguía siendo reconocido por la fuerza que él tenía, pero sin la presencia. Sansón seguía teniendo la fuerza exterior, pero sin la presencia. Porque la palabra dice que él no sabía que Jehová se había apartado, que Jehová se había alejado, que Jehová, mi amado hermano, había trazado una línea divisoria. Y lo mismo pasa con la iglesia de Sardes. Dices que tienes nombre de que vives, pero estás, ¿qué? Diga la iglesia. No tienes respaldo de Dios. El problema no es estar muerto. El problema es, mi amado hermano, tener una apariencia de que estamos vivos, pero la realidad espiritual es que estamos muertos, es que estamos secos, es que necesitamos vida espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. El alejamiento de Dios. Dios se alejó. Y esa fue la tragedia mayor en el mundo espiritual del hombre. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que Sansón no lo notó. Que Sansón no lo sintió. Que Sansón no lo discernió, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se aleja, no es ruidoso. Cuando Dios se va yendo, Él se va yendo gradualmente. Cuando Jehová se va apartando, Satanás no te lo quita de golpe a Dios, mi amado hermano. Dios se va alejando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Yo literalmente, hermano, puedo ver que el hermano Juan Carlos está a la par mía. Puede irse. Y también puedo darme cuenta que él se está yendo. Pero en el mundo espiritual, mi amado hermano, cuando nosotros cometemos actos que no son agradables delante del Señor, cuando cometemos faltas delante de la presencia de Dios, cuando hacemos cosas que no son correctas delante de la presencia de Dios, Dios no hace ruido, pero se está yendo poco a poco. Y entra una frialdad. Ya no oras como orabas antes. Ya no buscas la presencia como lo hacías antes. Yo no sé si usted ora o no ora. Aleluya. Yo no sé si usted clama, si busca el rostro o vive una vida monótona. No lo sé porque yo no soy Dios. Pero el que ha conocido a Dios, sabe cuando Dios ya no está. ¿Sabe por qué? Porque David dijo: devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, siento que mis huesos se secan. Señor, me siento vacío. Señor, me siento de una manera, no sé, vacío por dentro. Y el hombre que ha experimentado la
usted se siente miserable, se siente vacío. Lo he experimentado. Yo he experimentado ese vacío, hermano. Sansón no se dio cuenta que Jehová se había apartado de Dios y viceversa, que Dios se había alejado. Sansón, si leemos la historia, Sansón fue llamado, fue consagrado, fue ungido, fue apartado. Pero ¿sabe qué? Sansón se acostó con una prostituta. ¿Sabía eso? Sansón se casó con una filistea. Sansón vino a los filisteos y también tomó a Dalila. Y cada cosa que hacía Sansón, la presencia de Dios iba retrocediendo. Aleluya. La presencia del Señor se iba yendo. Cada cosa que él hacía que no era correcta delante de Dios, Dios echaba un paso para atrás. Se acostó con la prostituta, se juntó con la filistea, comió miel de un animal muerto, era un voto nazareno. Y cada cosa que él hacía, la presencia del Señor se iba apagando. Cada vez que se acostó con el pecado, el fuego se fue apagando. La presencia se fue apagando. ¿Sabe por qué, mi amada iglesia? Porque la voluntad de Dios para con nosotros es esta. Primera de Tesalonicenses, perdónenme las lágrimas. Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. ¿Alguien lo puede leer? Ahí está en la pantalla. Duro. ¿No? ¿No hay nadie? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. No es tu voluntad, es la voluntad del Señor. Y dice vuestra santificación. Porque cada vez que tú te acuestas con el pecado, y esto no es religión, eso es una realidad, hermanos. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la palabra del Señor y te estoy hablando a la luz de las Escrituras. Yo creo en la gracia, pero no una gracia como libertinaje, mi amado hermano. Yo creo en un Dios, pero creo también en un Dios de orden, mi amado hermano. Como en todas las iglesias de los santos, Dios es un Dios de orden, dice la palabra. Dios no negocia con el pecado. ¿Saben por qué? Porque ese pecado hizo que a su hijo lo crucificaran, hizo que a su hijo lo colgaran, hizo que a su hijo lo golpearan. Por eso la voluntad de Dios es la santificación de cada uno de nosotros. Versículo 7, por favor. Pues no nos ha llamado Dios ¿a dónde? A la inmundicia, sino a qué? Sino a qué, iglesia? Sino a santificación, dice la palabra de Dios. ¿Lo dice la palabra o lo estoy diciendo yo? La palabra. Lo dice la palabra de Dios. Ve que cuando Sansón cometía algo, la presencia de Dios
iba menguando, iba disminuyendo, se iba yendo, porque la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros es nuestra santificación. Hebreos, por favor, capítulo 3, versículo 12. Quiero hablarle por la palabra de Dios. Amén. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13. Antes, exhortaos los unos a qué? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de qué? El pecado. Por el engaño del pecado. Endurezca. Cuando el corazón se endurece, no se endurece de un solo, ¿verdad que no? Cuando el corazón se endurece, mi amado hermano, es un proceso progresivo. Las faltas, las fallas repetitivas, las cosas que no hacemos delante de Dios, hermanos, hacen que nuestro estado espiritual ya no sea sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón se va endureciendo. Aquí, este pasaje no está hablando de una caída instantánea. Está hablando de una caída que está yendo en proceso, que está yendo poco a poco. ¿Por qué? Porque esto es interno, mi amado hermano. Y eso interno nos hace perder la sensibilidad espiritual. ¿Cuándo? Cuando nosotros abrazamos todo aquello que no es de agrado delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra, y del engaño del pecado. Entonces el pecado engaña. ¿Sabía usted? El pecado engaña. Te hace creer, ¿sabe qué? Que estás bien lo que estás haciendo, no pasa nada. ¿Verdad que sí? Tranquilo, no pasa nada, lo que tú estás haciendo está bien. Síguelo haciendo, no pasa nada. El pecado te hace funcionar sin una vida espiritual. Anestesia la conciencia, hermanos. El engaño del pecado. Por eso dice engaño del pecado. ¿Sabe cómo vino Satanás con Eva, verdad? Vino sutilmente. Nadie te va a ver. Nadie se va a dar cuenta. Estás bien, no pasa nada. Puedes seguir sirviendo. Puedes seguir tocando. Puedes seguir predicando. No va a pasar nada. Pero dice la palabra, ¿el engaño de qué? El engaño del pecado. Usted sabe que el pecado, mi amado hermano, es un proceso gradual. Se va viniendo poco a la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra en Santiago 1:14, ¿puedes ponerlo, por favor? Sino que cada uno es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia es atraído. ¿Es qué? Atraído y seducido. ¿Puedes ponerme el siguiente? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? La muerte. Muerte espiritual. Muerte espiritual. La caída nunca empieza en lo externo. Nunca. La caída empieza en lo interno. Dice la palabra que es atraído y seducido. No está hablando de caída.
silencioso, mi amado hermano. Empieza el alejamiento silencioso porque no está hablando de caída, está hablando que es atraído y seducido. Lo pienso y está aquí, y está aquí, y está aquí, y está aquí. ¿Por qué? Porque de aquí va aquí, y de aquí da luz al pecado, y del pecado viene la muerte, una muerte espiritual. De que Dios se aleja, que Dios se apaga. Por eso, sin ofender a nadie, hay muchas personas raquíticas espiritualmente. Hay muchas personas muertas espiritualmente. Hay muchas personas que tienen nombre de que están vivas, pero la realidad espiritual, ¿saben qué es? Están muertas. ¿Y sabes qué? Dios puede ser engañado. Respóndame, iglesia. No. Dios puede ser burlado. No. ¿Quién se engaña? No. Uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque de nuestra propia concupiscencia, nuestra propia concupiscencia, le damos entrada al enemigo. Porque el enemigo en tu mente es un campo de batalla. Él te va a bombardear, él te va a tirar, él me va a tirar. Así es. Algo que el enemigo no puede hacer, dártelo en la boca. Él nomás te lo pone ahí. Te pone el platito. ¿Qué te gusta? ¿La chelita? ¿Qué te gusta? ¿Ah? Él te lo va a poner. Él sabe de qué patita. Por eso el buen mexicano coge a Dios. Él lo sabe. Mire, el enemigo a mí no puede venirme con una cerveza, hermano, porque yo la detesto, no me gusta. Pero él sabe, hermano, cuál es mi debilidad. Así es. ¿Verdad que sí? Amén. Porque el hecho de que esté en el altar no quiere decir que no tenga debilidades. Las tenemos, somos humanos. La Biblia habla en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero así dice la palabra, que a través de la palabra que él soltó no llovió por 3 años y medio. Pero era un hombre sujeto a pasiones. Amén. La mente Lucha. siempre va a ser un campo de batalla. Saúl también fue progresivamente. La presencia de Dios se fue apartando. ¿Ven, hermano? Yo te he hablado de varios ejemplos y te he puesto varios ejemplos. Y ahorita llego con Saúl. Saúl desobedeció a Dios, ¿verdad que sí? Samuel le dijo: espera a que yo llegue y yo voy a hacer el sacrificio. ¿Esperó? No esperó. Quiero que mates todo lo de Amalek. No dejes nada de Amalek. Todo es todo. ¿Correcto? ¿Sabe qué hizo Saúl? No, Señor, dejé lo más gordo para sacrificarte, cabezón. Le dije todo. Todo. Ahora, por cuanto tú has hecho esto, porque mire, fue progresivo, ¿verdad que sí? Por cuanto tú hiciste esto, tu reino es quitado. ¿Y sabe qué? Dios ya ha escogido un hombre conforme al corazón. ¿Sabe que una vez yo me creía la última Coca-Cola del desierto? Trabajaba en una compañía cuando recién llegué a Estados Unidos, jovencito. Digo, no, ¿verdad? Yo hacía de todo. Yo ponchaba, yo armaba y yo hacía todo en el área mía. Yo dije, aquí nadie me mueve, aquí yo mando, aquí yo gobierno, aquí, esta es mi área, decía yo. Hasta que llegó uno más bueno que yo. Al más bueno lo dejaron en cierta parte y a Carlos lo dejaron allá armando puertas. Porque a uno piensa, hermanos, que siempre es mejor que todos. Y ahí yo aprendí una gran lección. Si en lo secular hay alguien, imagínense en lo espiritual. Dios siempre tiene a alguien, por eso dice la palabra: nadie tenga más alto
del que debe de tener, sino que piense con qué, con cordura. Con cordura. Saúl, en el anonimato, allá hay un jovencito que huele a chivo, huele a cabra, huele a oveja, huele a monte, pero es conforme al corazón de Dios. Ve que la apariencia no le atrae a Dios. La apariencia no es algo que Dios categoriza, no. Lo que Dios busca es un corazón obediente, un corazón que se rinda, un corazón que se humille, mi amado hermano. Por eso es que cuando Samuel llega y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto? Por eso es que Dios no se agrada de los sacrificios. Los sacrificios son nada para Dios. Lo que más importa para Dios es la obediencia. Gloria sea el nombre del Señor. Es la obediencia. Diga a tu hermano, es la obediencia. Hermanos, ¿Saúl tenía actividad religiosa? Sí la tenía. Hermanos, ¿Saúl tenía sacrificios para ofrecer? Sí los tenía. ¿Hacía ceremonia a Jehová? Sí lo hacía. Pero no había obediencia. No había obediencia. ¿Y sabe qué? El resultado de su desobediencia, su reino fue cortado. Fue quitado, mi amado hermanos. Los dones no son prueba que tú cargas la presencia de Dios. Porque a mí, yo te puedo impresionar con el don que Dios me ha dado de predicar. Pero Dios conoce mi corazón. Por eso, mi amado hermano, los dones no son prueba que la presencia de Dios está en la vida de esa persona. Porque Sansón seguía teniendo fuerza y no tenía la presencia. Saúl seguía haciendo y ejerciendo lo que estaba haciendo, pero no tenía la presencia. La iglesia de Sardis dice que tenía nombre, que estaba viva, pero la realidad espiritual era que estaba muerta. Aleluya. ¿Ve? Usted puede ejercer cosas con los dones, pero eso no significa que usted carga la presencia de Dios, que usted es un portador de la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Irrevocables son los dones, dice la palabra, ¿verdad? Irrevocables son los dones. Dios no los quita. Usted puede seguir ejerciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque algo que Dios no puede hacer, ¿sabe qué es? Mentir. Y si Dios dice que los dones son irrevocables, son irrevocables. Así es. Usted puede seguir haciendo lo que está haciendo con su don, pero está vacío. No hay fuego del Espíritu Santo. Así es. Señor. No hay presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, los dones, amén, son irrevocables. Usted puede predicar, usted puede enseñar, usted puede tocar, pero la pregunta es, ¿Dios está ahí? Lo que usted está haciendo, Dios está ahí. Dios está ahí con usted en lo que usted está ejerciendo para su gloria. Sansón lo seguía ejerciendo. Saúl lo seguía ejerciendo. La iglesia de Sardis lo seguía haciendo. El don permanece, pero la presencia no. El don permanece, pero la presencia se va. Y le voy a dar un claro ejemplo. Primera de Samuel 19:24, cuando Samuel le dijo, mira, ¿sabes qué? Destronado. Dios ya no quiere saber de ti. Dios ya no quiere nada contigo. Tu desobediencia no es agradable delante de Dios. Y mire, Saúl no pecó como David. ¿Oyó?
pero fue una desobediencia que a Dios no le agradó. Primera de Samuel 19:24. Y también se despojó de qué? Estamos hablando de Saúl. Estaba ejerciendo el don, pero la presencia ya no estaba. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo también Saúl entre los profetas. ¿Vieron? El don estaba activo. El don estaba con él. Él seguía ejerciendo. Pero no se había dado cuenta que la presencia del Señor ya se había ido. Amado hermano, usted puede cantar hermoso y tener el corazón vacío. Yo puedo tener una unción, puedo tener algo, hermano, pero si no está Dios y la presencia de mi lado, yo no soy nada. Yo no soy nada. Y aquí tocamos el nervio más sensible de la iglesia. Aquí, hermano, aquí lo que realmente es la presencia de Dios. Hay gente que tiene nombre de que está viva, pero su realidad espiritual es que está muerta. ¿Saben por qué? Por sus frutos se van a conocer. Presten atención. Saúl, la iglesia de Sardes, Sansón, seguían ejerciendo. Pero hay algo, como lo dije, muy importante. Mateo 7:22, por favor. Muchos me dirán en aquel día, ¿bien? Estaban ejerciendo el don, ¿verdad que sí? Porque los dones son ¿qué? Irrevocables. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Ve? Usted tiene el don de profecía. Usted puede profetizar. Y puede profetizar sin la presencia de Dios. Porque irrevocables son los dones. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos. ¡Wow! ¿Verá que el don de sanidad, el don de reprender y de echar fuera demonios, está ahí? Mire, mi amado hermano, está ahí. Pero mire la noticia más triste. 20. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de qué? Había apariencia, pero no presencia. Aleluya. Que Dios nos guarde. Que Dios me guarde. Que Dios me libre. No confundamos talento musical con unción. ¿Sabe quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré, hermano Leo, eran los que hacían salmos. ¿Verdad que sí? Y en los salmos usted aparece y dice siempre para Coré, para Coré. ¿Por qué? Porque eran, hermanos, los que hacían salmos. En un momento, Coré se rebeló en contra del ungido de Jehová. Se rebeló en contra de Moisés, del hombre que Dios había llamado, del hombre que Dios había escogido, del hombre que Dios había apartado. ¿Y sabe qué hizo Dios cuando estos hombres, esta tribu de Coré, se levantó en contra del siervo de Dios? Se abrió la tierra y se los tragó. A todos. ¿Por qué?
Porque se habían levantado en contra del siervo del Señor. En contra de la obra del Señor. En contra de lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, la Biblia es fiel, la Biblia es verdadera, la Biblia no miente, la Biblia no engaña, mi amado hermano. A Coré se lo tragó la tierra. Por la rebelión del padre, toda esta tribu fue hacia el piso. Quiero ir culminando. Vaya a Ezequiel capítulo 10, por favor. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena ¿de qué? De la nube, y el atrio se llenó y el resplandor de la gloria de Jehová. Qué lindo. Porque la gloria de Jehová estaba en la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. La gloria del Señor llenó el santuario, llenó, la gloria se manifestó, hubo algo hermoso, hubo algo glorioso. Pero pasó algo, que la iglesia iba tomando en poco la presencia de Dios. Entonces, como la iglesia iba tomando en poco la presencia del Señor, ¿puedes proyectarme el 18, por favor? Primero estaba en la casa la presencia. ¿Usted lo vio? En la casa. Vamos al 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Umbral es puerta. ¿Ok? Primero, en el 4 dice que la gloria estaba. No se me duerma, hermano. Estaba en la casa. Y después, la gloria estaba sobre la puerta, ¿correcto? Estaba en la puerta. Estamos en el mismo sentido. Versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Dice, cuando ellos salieron también, dice, las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pasaron a la entrada de la puerta que está ¿dónde? Oriental de la casa de Jehová. Dice, de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ahora, primero estaba en el templo. De ahí se acercó a la puerta, de ahí se fue al oriente. Y mire, mi amado hermano, Ezequiel 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dice la palabra del Señor. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dice la palabra del Señor. Primero en la casa, luego en el umbral, luego en el oriente y luego desaparece. ¿Por qué? Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es usted y soy yo. No cuidó la presencia del Señor. No cuidó el poder del Señor. No cuidó la presencia del Espíritu Santo. Al irse la presencia se va la oración. Al irse la presencia ya no leemos la Biblia. Al irse la presencia empiezan a manifestarse muchas cosas y nos volvemos raquíticos espirituales y estamos secos. Y entonces, mi amado hermano, es una condición del corazón.
Es una condición del corazón, no es cansancio espiritual. Cuando usted ya no sienta la presencia del Señor, cuando ya no sienta lo que usted sentía cuando oraba, cuando ya no siente cuando usted lee la palabra de Dios, es porque la presencia de Dios ya se está moviendo del lugar. Y está poco a poco yéndose de la casa suya y de la casa mía, que es mi cuerpo. Ahora, no puedo terminar este mensaje solamente con la mala noticia. Algo que a mí me encanta es la gracia del Señor. No puedo terminar solamente hablándote la enfermedad. No solamente puedo terminar hablándote la mala noticia. Cuando Sansón hizo todo lo que hizo y la presencia se alejó, ¿verdad que sí? Y no sabía que la presencia se había ido. Proyéctame Jueces, por favor, capítulo 16, versículo 22. A Sansón lo raparon. Estaba en un molino ciego, girando. Y aquí está la buena noticia. Aquí está la buena noticia. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. ¿A dónde voy? Sansón fue derribado. Sansón fue expuesto. Sansón fue humillado. Sansón perdió la presencia, perdió la fuerza, perdió la visión. Llegó a pensar que todo estaba terminado. Pero el cielo no había terminado su historia. Gloria sea al nombre del Señor. El cielo no había terminado su historia. Lo que parecía final, lo que para otros miraban que era el final, porque ellos veían derrota, Dios estaba preparando restauración. Dios estaba, mi amado hermano, era una señal que el propósito de Dios estaba vivo en la vida de Sansón. Gloria sea el nombre del Señor. Que el propósito del llamado, del ungimiento, de lo que Dios había hablado, porque Dios no miente, porque de algo estoy persuadido, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Dice la palabra del Señor. Mientras él estaba atado, Dios estaba obrando. Mientras él estaba en oscuridad, mi amado hermano, su cabello estaba creciendo. Mientras otros se burlaban, el propósito seguía vivo, porque cuando Dios te marca, escúchame bien, cuando Dios te marca, tu caída no cancela tu llamado, gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Qué bello es el Señor. Cuando tú caes, eso no es señal de que Dios te ha abandonado. Tu caída, mi caída, no cancela el llamado de Dios. Qué hermoso es el Señor. Porque yo pensaba que Dios había desechado a Sansón. Pero cuando llegué a este versículo de que el cabello le empezó a crecer, dice la palabra que en ese tiempo Sansón mató a más filisteos que en toda su vida. Sansón mató a más filisteos, mi amado hermano, que en toda su vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Él lo va a llevar a cabo. A la iglesia de Sardis le dice, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Ese es en el versículo 1.
Pero en el versículo 2, mire, la gracia se manifiesta. ¿Puedes proyectarme Apocalipsis 3:2? La gracia del Señor se manifiesta. La gracia del Señor viene. Y dice Apocalipsis 3:2. Sé vigilante. Mira, iglesia, sé que estás muerta. Pero mira ahora, sé vigilante y afirma las otras cosas. Hermano, afirma las otras cosas que están para. No las dejes morir. Aviva el fuego del don de Dios. Levántate, no es el final. Tu caída no es el final. Levántate, dice, porque yo he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apláudale si le va a aplaudir. No te rindas en el proceso. No te rindas en lo que tú estás pasando. No te desconectes de Dios. No pierdas la fe. Sea lo que tú estés haciendo, mi amado hermano, siempre hay una esperanza. Dios no ha terminado en la vida de cada uno de nosotros. David cuando pecó, adulteró, mintió y mató. Y ahí se desglosan muchas cosas. Pero cuando David reconoce su pecado, le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites delante de mí tu Santo Espíritu. Wow. Esta es la oración de David después del peor fracaso de su vida. Del peor fracaso de su vida. Por eso el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando Dios te ha llamado, siempre va a culminar la obra en ti. Siempre. Lo hizo con David. Lo hizo con Sansón. Y lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios es fiel. Ponte sobre tus pies, por favor. Apláudale fuerte al Señor. Y no sabía que la presencia de Dios se había ido. Sansón no sabía, amado hermano, que Jehová se había apartado de él. Ese es el peligro más grande de un hijo de Dios. No es solo que Dios se aparte. Lo peor es que no nos damos cuenta cuando Él se está apartando. Sardis tenía nombre de que vivía. Sansón tenía fuerza como siempre, pero ambos tenían algo en común, que la presencia de Dios ya no estaba en la vida de ellos. Hoy, mi amado hermano, quiero que cierres tus ojos por un momento, tú y el Señor. Hoy el Espíritu Santo quiere hacerte una pregunta. Quiero que seas sincero con Dios, no delante del hombre, estamos delante de Dios y delante de la presencia de Dios. Y quiero que escuches con humildad esta pregunta. Quiero que la escuches con tu corazón abierto. ¿Sigues haciendo lo mismo, pero sin presencia? ¿Sigues ministrando, pero sin fuego? ¿Sigues cantando, pero sin gloria? ¿Sigues predicando, pero sin respaldo? Porque muchas veces decimos como Sansón, saldré como las otras veces,
Y ese es el problema, mi amado hermano. Creer que todo sigue igual cuando Dios ya no está. Hoy quiero hacerte un llamado ahí donde tú estás. Y este llamado no es emocional. Es un llamado de urgencia espiritual. Si tú sientes que algo ha cambiado en tu vida espiritual, estoy hablando a tu espíritu. Si tú sientes, mi amado hermano, que algo ha cambiado en tu vida espiritual, que el fuego ya no es el mismo, que la presencia ya no se siente igual, este llamado es para ti. El Espíritu Santo te está llamando a ti. El Espíritu Santo te está hablando a ti. Y sal del conformismo, sal de donde te encuentras, sal de ahí donde estás, porque Dios no quiere que tú sigas así. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos reconociendo que no queremos seguir sin tu presencia. Perdónanos si en algún momento nos acostumbramos, nos enfriamos y perdimos la sensibilidad espiritual. Espíritu Santo, vuelve a soplar ahora. Restaura la comunión. Devuelve el fuego. Devuelve la sensibilidad. No queremos fuerza, queremos presencia. No queremos actividad.